Un baile en el panteón. Cuenta la leyenda que en uno de los regimientos zacatecanos se encontraba al frente el capitán Augusto Pavón. Liberal de 30 años, agnóstico, alto, esbelto, de piel blanca, ojos azules y pelo rubio, ya que una de sus abuelas había sido catalana. Era hombre de aspecto marcial, trato correcto, y de él narraban hazañas de valentía que lo hacían el centro de atracción de las miradas femeninas en fiestas y encuentros. Contaba con muchas amistades y era hombre popular en la ciudad. Frente a la plaza del Laberinto, nombre dado por su jardín, había una fonda cuya propietaria tenía una hija llamada cariñosamente Amparo de la Felicidad, sobrenombre que le dieron a Amparito por su belleza y gracia. Ella era quien atendía a los clientes de La Aurora. Muchacha devota, cada mañana ponía flores en el Cristo que adornaba la pared derecha del establecimiento. El capitán Pavón acudía diariamente a la hora del almuerzo y solía sentarse a la mesa con un amigo empleado público de nombre Juan García, quien era un pillo de mediana edad. Juanito, como era conocido, era un tipo por demás gracioso. Sabía un millar de chistes de todo color. Era buen conversador y si no lo había vivido, lo inventaba. Y Augusto, el capitán, pasaba menos ratos con su amigo, a quien lo fue haciendo su íntimo. Como Amparito gustaba de cantar y no tenía mala voz la chiquilla, muchas tertulias se prolongaron hasta la madrugada. Las pasaron con guitarra y las copas de licor en las manos. Amparito lograba con ello enamorar al capitán, su oculta pasión, amén de que ayudaba a su madre a hacerse de buenos pesos, ya que el capitán pagaba religiosamente cada quincena cuando le llegaba su raya. La noticia de que el regimiento de Pavón iba a ser movilizado al frente de batalla cayó como un balde de agua helada sobre los tres amigos. A modo de despedida decidieron correrse una última juerga. Contrataron a una banda de músicos y Amparito preparó una suculenta cena. Todos los invitados a la parranda brindaron por el feliz éxito de la campaña militar. Cuando el alcohol hizo su efecto y de la alegría se pasó a un estado brumoso, los amigos pidieron a Augusto que les narrara una de sus aventuras más audaces. Embriagado y ensoberbecido lo hace, pero es blanco de pullas y burlas por parte de Juan. Tan bebido como su amigo y que pensaba que de ese modo le demostraba su afecto. Sin embargo, aquellas chanzas picaron el orgullo del capitán, quien levantándose de su asiento le asevera a sus colegas: «Nadie pone en duda mi valor. Ahora mismo soy capaz de enfrentar cualquier peligro». La concurrencia se cubre con el silencio, pues lo que menos quieren esa noche es terminar la fiesta con un duelo. Mas el inquieto Juan le responde: «Hagamos una apuesta, mi querido capitán». «¿Qué tipo de apuesta, Juan?» «Una en la que nos juguemos todo la valentía y el coraje». «¿Qué propones, Juanito?» «Lo siguiente. El primero que muera tendrá que hacer un baile de muertos en el cementerio donde descansen sus restos». Un murmullo de admiración recorrió a los que se hallaban en la fonda La Aurora. Y como continuaban estupefacto, Juan prosiguió lleno de una supuesta superioridad: y tendrá que venir por el otro, personalmente, para llevarlo a la celebración». «Hecho», declara el capitán casi ebrio, casi dormido. Para darle fin a la disputa y que el capitán pudiese continuar con la anécdota, los hacen jurar solemnemente a ambos que el primero que muera ha de venir por el otro y llevárselo a la fiesta de los fenecidos. El Cristo que estaba en la pared fue quitado de su sitio y sirvió como respaldo para el juramento, ya que los dos contrincantes, muy serios, con las manos extendidas, establecieron un pacto por demás macabro. Aquello que había comenzado como simple broma tomó un aspecto siniestro, al brillar una luz roja y enfermiza en el momento en que se cumplía el juramento. Mal sabor de boca dejó en la concurrencia el asunto, por lo que optaron por irse despidiendo. Pasaron 3 meses. Cierta tarde de aguacero inclemente, un mensajero llevó la desgracia noticia de la muerte del capitán en batalla. Amparo y Juan, conocedores de la tragedia, guardaron un luto tan riguroso por el amigo muerto como los dos familiares del capitán, que a la sazón habían llegado a vivir a la ciudad.
quienes fueron precisamente los que pidieron que se llevasen los restos mortales del capitán Pavón a Zacatecas para darle cristiana sepultura en el panteón de refugio. Parecía que el acontecimiento iba a pasar al olvido, pues las semanas se dejaban venir como sin querer, dibujando primero una insinuación de sonrisa en los dos amigos enlutados, hasta que terminaron por trazar en los rostros la alegría de los hasta entonces mustios, cuando Juan García fue ascendido a inspector en la oficina de rentas. Ser inspector de dicha entidad significaba que en poco tiempo iba a convertirse en un hombre muy rico, y el sueño de casarse con Amparo de la Felicidad se le cumpliría. No quiso desperdiciar la ocasión y de inmediato organizó un festejo mayúsculo en la misma fonda en la que solía regocijarse casi a diario. Cuenta la leyenda que estaban en medio de la parranda y ya corría el vino generosamente, cuando una criada entra y tras preguntar quién es el señor don Juan, le indica que un militar está esperándolo en la esquina. ¿No le ha manifestado su nombre?, preguntó Juan distraído, con la idea de que algún nuevo amigo quería unirse a la fiesta, pero que no se atrevía a entrar sin ser antes invitado. No, señor. ¿Es joven o viejo?, preguntó Amparito, interesada. No lo sé, señorita, porque no he podido verle la cara. Viene embozado en su capa y solo pude notar su kepis bordado en oro y sus botas de charol relucientes. Diga usted, por favor, que hoy no puedo recibirlo, que estoy con mis amigos, que venga mañana, pidió Juan, molesto por el interés que Amparo de la Felicidad mostraba hacia los militares. Salió la criada con el recado y volvió al poco rato, con la misión de volver a pedirle al señor Juan García que saliera de inmediato porque era urgente cuanto tenía que decirle. Juan recordó en ese momento lo que había jurado y temeroso le solicitaba a la criada que haga el favor de pedirle al militar que pase a la fonda. Entró el embozado en una capa negra, negra las botas, negro el kepis, y sin decir nada tomó asiento en un rincón. La concurrencia había enmudecido, muchos de los que ahí estaban habían presenciado el juramento y se sentían presas del pavor. Juan García, hiciste un juramento ante la imagen de Cristo crucificado. Cumple ahora el pacto. Me has hecho levantar de la tumba. Por caridad te pido, acompáñame para que mi alma descanse en paz. No bien terminó de hablar el hombre de negro cuando todos los concurrentes desaparecieron como almas que lleva el diablo. No así García, quien quizá por estar demasiado borracho o demasiado impresionado, tomó su sombrero y se dispuso a seguir al aparecido. Ni una palabra pronuncian durante el camino. No se percataron de que a corta distancia lo seguía Amparito, quien a pesar de estar en carne viva, muerta de miedo, navegando su alma en el reino de lo inmisericorde, quería saber lo que estaba aconteciendo. Llegaron hasta el panteón. Abrieron la puerta principal con un ruido de goznes chirriantes que dejaba al alma en un hilo. Fueron andando hasta el centro del recinto mortuorio, hacia un sitio donde aparecía una luminosidad que encandilaba y del que salía una música lúgubre, tétrica. Algo horripilante debió ver Juan García Ponce, porque perdió el sentido y cayó como muerto. Al día siguiente la mayor parte de la historia se aclaraba. La propia Amparito le había reprochado al capitán Augusto Pavón lo pesado de la broma. Todo había sido un truco preparado con esmero. La muerte del capitán en batalla fue fingida y le pagó a un mensajero de mentira para que difundiera una voz alejada de lo auténtico. Fue una farsa la llegada de los supuestos parientes a Zacatecas, tanto o más como el traslado del cadáver, ataúd que vino vacío y fue enterrado sin nada dentro, y en fin, falsedad hasta la fiesta en el cementerio. La gente no salía de su asombro. Asaltaban a Juan García Ponce en medio de la calle y le preguntaban si le asustaban los muertos para burlarse del desdichado, quien de pronto se había olvidado de sus pillerías, parrandas y amores. Algunos felicitaban la audacia del capitán Pavón, a quien llegaron a nombrarlo comandante en jefe de bromas y chanzas de la ciudad, en tanto que otros, entre ellos el obispo de la localidad, reprocharon amargamente la conducta demencial de ese militar, quien se había burlado hasta de las autoridades castrenses y religiosas.
Pero mal, muy mal debió caerle la bromita al pobre de Juan García Ponce. De nada le valió haber recuperado al amigo, quien había anunciado nupcias con Amparito, ni el flamante empleo cuyas comisiones y tajadas ilícitas eran de lo más jugoso, porque no se reponía del susto. Comenzó a sufrir de extrañas palpitaciones. El rostro le fue perdiendo colores hasta hacérsele cetrino y luego demacrado, cadavérico, y finalmente una mañana cayó muerto en medio de la plaza de la Loza, cuando se dirigía a la fonda acostumbrada. Triste fueron sus exequias. Largas las caras, duras las miradas que los zacatecanos dirigían al capitán, pues si bien el tal García era un pillo de 7 suelas, ello no justificaba el haberle dado muerte de un susto. Así las cosas, el capitán se hizo un hombre por demás devoto. Casi una tercera parte de sus ingresos los destinaba ahora al auxilio de los más necesitados. Amén de que no faltaba misa ni un solo día de la semana. Fue un año después de la muerte del amigo cuando el extraño suceso aconteció. Llovía y la noche arrastraba vientos huracanados, gélidos e inusuales para la región. A altas horas de la noche, cuando estaban por cumplirse las 2 de la mañana, 3 aldabonazos sonaron a la puerta de la casa del matrimonio Pavón, los que despertaron a Amparito, no así al capitán, quien a pesar de la hora avanzada no dormía, sino que velaba rezando por el alma del amigo. No había podido limpiar sus culpas. «Te acompaño a abrir», dijo Amparito, echándose un rebozo sobre los hombros, y al ver que su marido colocaba los 2 pistolones en la cartuchera que abrochó a la cintura. «No, mujer, esta es una cuenta pendiente que a mí me toca pagar». Bajó, abrió el portal y no vio a nadie. Estaba por devolverse hacia sus aposentos cuando una voz le llamó a sus espaldas. «Capitán Pavón, a usted busco». Sin dar un respiro dio media vuelta y con toda su sangre fría descargó las pistolas sobre la aparición, la que reculó tocada por los fogonazos al impactar contra su cuerpo. Los balazos habían sido tirados tan a quemarropa que era evidente, nadie podía resistirlos. Es más, quien los había recibido a estas horas debía tener un hoyo enorme en el pecho. Y así era, efectivamente, aunque la figura permanecía en pie, con el aire traspasándola por el agujero de bala. «¡Traidor!», exclamó, para tomar de la mano a su antiguo amigo y llevárselo con él. El capitán Pavón, que por un momento quiso resistirse, dejó caer los brazos, las manos y de ellas las armas, completamente derrotado para entregarse a su suerte, ya sin asomo de valentía. Tanta fue la sensación de pérdida que embargó al alma del capitán, que los rubios cabellos de súbito tornáronse blancos, y la edad le cayó encima como las encinas castellanas les tuercen la rama a los años. De nueva cuenta, Amparito hizo el viaje en silencio hasta el panteón de refugio, y parecía que la escena iría a repetirse. La música, la luz que encandila, los chirridos de los goznes, pero esta vez las ánimas se fueron con su fiesta a otra parte. Cuando quiso alcanzar a su marido, la puerta de la cripta se cerró, dejándola llorosa, tumbada bajo la lluvia. Doña Amparo, ya una vieja fondera, había perdido la costumbre de llevarle flores al Cristo que tenía en la pared de su fonda. La mujer que antes hubo de ser una sílfide engordó, no volvió a casarse, y se contaba que por las noches hablaba sola. Si bien no había perdido la razón completamente, la tenía como enlodada por las tierras del cementerio y magullada por dolores de ultratumba. Bueno, al menos esto era lo que decían las comadres, porque la señora había colgado el crucifijo de cabeza y mirando a la pared, y si alguien le preguntaba la razón de aquello, le decía simplemente que aquel Cristo estaba castigado. El espectro del perro. Se sabe que las grutas de Cacahuamilpa en Guerrero guardan infinidad de leyendas de todo tipo, pero las que más sobresalen son las que encierran sucesos de terror y misterio. De ahí que sus salones se denominen del Chivo, de los Confidentes,
del muerto o de los órganos. Diversas ilusiones ópticas provocadas por la combinación de la luz del sol y la neblina que emerge de las grutas que han originado historias de fantasmas y aparecidos. Aquí, una de ellas. Cuenta la leyenda que muchos exploradores que se han adentrado en las grutas han quedado atrapados en sus entrañas, debido a lo atrevido que suele ser su comportamiento, o bien a los intereses personales que los llevan a investigar el lugar. Hasta este poblado llegó Alberto Camarena, un arqueólogo independiente que quería descubrir los misterios encerrados en las grutas y con ello comprobar que solo eran marrullerías aquellos rumores acerca de la desaparición de diversas personas. Arribó acompañado de su perro, un animal que rápidamente fue el tema de conversación de los habitantes, pues temía algo particular que atraía a hombres, mujeres y sobre todo a niños. A pesar de lo anterior, nadie apoyó su expedición, por tanto, se enfiló hacia las grutas, acompañado únicamente de su perro. Él llevaba agua, alimentos enlatados y algunos aditamentos médicos en caso de accidentes. Llegó de noche a la entrada de las cavernas, pues de día le sería imposible entrar debido a que los encargados de cuidar las grutas se lo impedirían. Rápidamente se adentró hasta perder de vista la entrada. Conforme avanzaba, se detenía a trazar algunos mapas para no perderse y así encontrar su ubicación. Además, le servirían para sustentar sus descubrimientos. Parecía muy convencido de que su expedición daría grandes resultados y lo lanzarían a la fama, colocándolo como uno de los arqueólogos de mayor prestigio en el mundo. Hablaba continuamente con el perro, y éste lo guiaba en el camino o lo prevenía de algún peligro pequeño. Sin embargo, no pudo protegerlo de un desprendimiento de rocas que lo lastimó fuertemente. Creyendo que su herida no era de gravedad, continuó su investigación, pues estaba empeñado en convertirse en un personaje famoso. A pesar del dolor que sentía en la pierna, mientras tanto el perro se mantenía a su lado, pero ya no movía la cola como antes, ni jadeaba. Parecía enfermo, ya que también había perdido el apetito. Pasaron 2 días tal vez y la herida de Alberto empeoró. Los medicamentos que aplicó para sanarla no fueron suficientes, ya que dicha lesión era más grave de lo que parecía. Aunado a ello, se le terminaron las raciones de alimento, lo que complicó más su recuperación. Fiebres y delirios aquejaron al pobre hombre que había quedado a merced de las grutas. El perro se mantenía a su lado, lamiéndole el rostro, a pesar de que tampoco había ingerido alimento alguno. No se sabe cuánto tiempo transcurrió, pero finalmente Alberto no soportó más y murió. El perro, sentado a su lado, esperó a que su amo diera el último suspiro para arrastrarlo hasta una de las orillas de los salones, y extrañamente lo cubrió con piedras que acarreó con su hocico. Parecía darle sepultura. Cuando lo enterró por completo, se sentó nuevamente a observar la tumba y luego de unos minutos se apartó del lugar. Tenía que buscar ayuda. La gente se sorprendió muchísimo al ver al animal sin su amo. Ante esta situación formaron una brigada de rescate, ya que supusieron que algo malo le había ocurrido al hombre. El perro guió la cuadrilla hasta la orilla de una de las cavernas donde había sepultado a Alberto. Los hombres se apresuraron a quitar las piedras que el animal había colocado sobre el cuerpo de su amo. Muy sorprendidos y asustados se quedaron, cuando descubrieron que junto al cuerpo del explorador estaba también el cadáver del perro. Confundidos buscaron a la mascota que los había guiado y no encontraron rastros de él, por lo que pensaron que era el espectro del propio perro quien les había avisado de la muerte de Alberto. Aterrados salieron corriendo del lugar, sin llevar consigo los cadáveres del desafortunado arqueólogo y su perro fiel. Cuenta la leyenda que por este motivo aún puede apreciarse el montículo donde yacen los restos de ambos. Hay quien asegura haber visto en diferentes salones la silueta de un hombre acompañado de un perro.